2. La capital imperial estaba dividida por el estrecho del Bósforo, la parte europea quedaba al oeste, y la parte asiática, al este, pero los Masusla residían casi todos en la primera. A su vez, la parte occidental estaba dividida en dos por la bahía del Cuerno de Oro, que la atravesaba como un enorme río. El distrito noroccidental, Rumeli Beyoglu, subía formando una pendiente escarpada desde la costa de la bahía, donde se encontraban los palacios de la aristocracia Masusla y las residencias de lujo. También se concentraban allí las principales infraestructuras públicas, como los servicios de agua corriente y electricidad, así como gran parte de las instalaciones bélicas de entrenamiento y el puerto militar. Por otra parte, las 7 colinas cubiertas de frondosos bosques que formaban la ribera sur, Rumeli y Estambul, pertenecían a una sola persona. Su superficie total superaba en 40 veces la de San Pedro del Vaticano, que se consideraba el palacio más grande de la humanidad. Sus 13 gigantescas cúpulas y centenares de minaretes servían de techo al centenar de miembros de la guardia, centenares de nobles Masusla y cerca de 10.000 vasallos tiranos, además de una cantidad innumerable de sirvientes autómatas. Todos ellos servían a una única señora. En aquella enorme extensión se encontraban las instituciones centrales del imperio y, en los subterráneos, trabajaban en silencio fábricas automatizadas que producían todo aquello necesario para vida diaria. Era una unidad autosuficiente en todos los aspectos. Casi se podía decir que funcionaba como un estado independiente. El Palacio Imperial era, en todos los sentidos, el centro del imperio. Además, era la residencia de Augusta Brádica, eterna señora del imperio de la humanidad verdadera. En la sala habría sentados ya más de medio millar de aristócratas. A su espalda se podían contar más de 3.000 sirvientes, entre vasallos y pajes encargados de servir el té. El diván se reunía en la sala de la gran cúpula, un gigantesco espacio que parecía extenderse hasta el cielo. Aún se veían más asientos vacíos que ocupados. Los cojines preparados estaban bordados con las armas de las diversas casas de la nobleza, era como si el cielo otoñal hubiera bajado a la tierra. Oh. Pero cuánta gente. Al decir que era un consejo, me esperaba que asistieran unas 7 u 8 personas. Iluso. ¿Crees que alguien de mi posición podría entrar en un consejo tan reducido y selecto? Pero deja de preguntar tanto y cállate. Se supone que eres mi vasallo. Un vasallo no debe causar vergüenza a su señora, reprendió Astaroth con tono cortante al joven sacerdote, quien hablaba fluidamente pero con un estilo simple la lengua imperial. En ningún momento desapareció la sonrisa que le adornaba el rostro, maquillado con elegancia. Devolviendo con distinción los saludos a la gente con quien se cruzaba, avanzaba a grandes pasos por la sala. Los aristócratas asistentes iban desde los miembros del Consejo Secreto, pilar de la corte imperial, hasta los diversos oficiales de 9º grado, sentados en disposición de abanico según su profesión. Como chambelán de 7º grado encargada de la justicia aristocrática, a Astaroth se le correspondía sentarse en una alta butaca de la tercera fila contando desde el exterior. Una vez le trajeron el cojín con su rúbrica y el emblema de la familia Asran, una doncella con una lanza, la Masusla le pidió un vaso de leche caliente a un paje que se había acercado con premura hasta ella. No la calientes demasiado. La miel, que sea de violetas. ¿Tú qué quieres beber? Venga, pues un té. Con 13 cucharadas de azúcar, por favor. Por cierto, Astaroth, ¿dónde está el trono de la emperatriz? Susurró en voz baja Abel, vestido de vasallo de la marquesa de Kiev, después de ver cómo el paje se alejaba con su pedido. ¡Qué impertinente! Llámala al menos su majestad. Riñó Astaroth al joven de cabellos plateados, quien miraba en todas direcciones sin ningún recato. Si se descubría que había un intruso en el consejo, no había duda de que los degollarían allí mismo. Observando con suma atención a su alrededor, la aristócrata le respondió solo con un leve gesto. ¿El trono se encuentra detrás de aquel biombo? Mira, ahí. ¿Dónde están los genízaros? Junto a la pared estaba formado un escuadrón de soldados cubiertos de máscaras y armaduras rojas. Eran la Guardia Imperial, un cuerpo de gran potencia bélica equipado con mecanismos biónicos de alta frecuencia y armas de efecto magnético que disparaban tanto balas sólidas como de explosivo líquido. Pero lo que Astaroth se había señalado era la cúspide de la escalinata que rodeaban, inmóviles, los guardias. En concreto, la pantalla de color verde que estaba allí desplegada. Rodeada del azul de las ropas de los aristócratas, el negro de los vasallos y el carmesí de las armaduras de la guardia, brillaba como una pieza de jade impenetrable rebosante de distinción. El uso de ese color no le estaba permitido a nadie más en el imperio. Por supuesto, era imposible atisbar lo que había al otro lado del biombo,
pero los miembros del Consejo Secreto, el más alto órgano consultivo del imperio, volvían la cabeza continuamente en aquella dirección. Ah, claro, claro. Es eso. La verdad es que parece una pieza muy cara, por lo que más quieras, padre, advirtió de nuevo Astaroth al sacerdote, quien seguía mirando con curiosidades a su alrededor. Agarrándose el estómago para controlar el dolor nervioso, la aristócrata hablaba en tono casi de súplica. ¿No puedes estarte callado? Vas a acabar por meternos en un lío, no pasa nada. ¿Acaso no me conocéis, marquesa de Kiev? Es por eso por lo que me preocupo. Pero bueno, al fin y al cabo, hemos hecho bien en dejar en casa a la chica esa, Esther. No podría haberme ocupado de ella además de ti, refunfuñó Astaroth mientras pasaba la palma de la mano por el escáner situado en la mesa. Mientras el ordenador comprobaba su identidad analizando la información genética de sus huellas dactilares y células, la Masusla prosiguió, esa muchacha me recuerda a mí cuando era joven, antes de madurar. Yo también era como ella. Si no la controlas, se lanza a lo loco, ¿verdad? Va, como no sabe el idioma, no ha tenido más remedio que quedarse calladita en casa, asintió el sacerdote con aire serio, mientras miraba por encima del hombro de Astaroth las letras de la imagen holográfica que el ordenador había producido con un láser de baja directividad. Ahora mismo Esther y el conde de Memphis deben de estar quejándose juntos. Bueno, en esta misión han pasado por muchas penalidades, o sea, que poder descansar tampoco es algo que sea un castigo divino, ¿no? ¿No es nada más que eso, padre? Preguntó sonriendo Astaroth con una leve luz maliciosa en los ojos, mientras repasaba de una mirada el orden del día holográfico. ¿No será que no quieres que se ponga en peligro? Lo del idioma no es más que una excusa. Lo que te preocupa es lo que pueda pasarle, ¿acaso no es así? ¿Qué queréis decir? Quiero decir que eres tan solícito como siempre. Como hace 3 años cuando tú, justo cuando la aristócrata se giraba sonriente, una voz la peló desde un lado. ¿Cuánto tiempo sin vernos, princesa? Aquella no era la voz descuidada y blanda de Abel. Era la voz suave pero enérgica de un hombre maduro, ya hace más de 4 años. ¿Todavía te acuerdas de mí, duque de Tigris? Respondió Astaroth con labios rígidos, y se puso firme como si lo hubiera atravesado una corriente eléctrica solo de ver la figura que le sonreía al lado de Abel. Disculpad que no os haya visto antes, señor duque, llámame Sulaimán, por favor. O, si quieres, llámame tío, como hacías de pequeña. Quien se dirigía hacia la marquesa de Kiev era un hombre que solo podía calificarse de apuesto. Hablaba en tono elegante, pero su sonrisa era un poco forzada. Su edad real rondaría los 300 años, pero conservaba la imagen de una persona de poco más de 30. La sacaba una cabeza a Abel, pero como se mantenía erguido, no daba la impresión de torpeza que a menudo tienen los hombres muy altos. Sin embargo, la amable sonrisa que adornaba su rostro de piel ligeramente oscura y sus suaves maneras hacían difícil adivinar que se trataba de uno de los militares más distinguidos del imperio. Sulaimán, duque de Tigris, como vicepresidente del Consejo Secreto había sido uno de los pilares de la administración imperial durante los últimos decenios. No seas tan formal, añadió el duque con su agradable voz de barítono. Solo quería saludarte después de tanto tiempo. Siento no haber podido asistir a los funerales de tu madre, el año pasado. No os preocupéis, tío. Es comprensible, dadas vuestras obligaciones para con el Estado. Soy yo la que tiene que disculparse por no haberos visitado en tanto tiempo. Sulaimán miraba con educación a la marquesa de Kiev, quien hablaba entre dientes, pero enseguida dirigió la mirada al vasallo situado a la espalda de la noble. Un punto de extrañeza le apareció en el rostro. ¿Has traído a un vasallo nuevo? ¿Qué le ha pasado al anciano Chandarli? Ah, está bien. Solo que hoy estaba ocupado con otras cosas y no podía venir. Este sabe. Hace poco que ha entrado en nuestra casa. No es muy atento, además de despistado. Me trae muchos problemas, ¿Pero qué dices? ¿Desde cuando soy Oh. Acallando las protestas del vasallo de un solo golpe en el estómago. Astaroth se forzó una sonrisa. Ya veis, es que acaba de llegar de las provincias. Es una vergüenza. No pasa nada, contestó el duque, mirando alegremente a Astaroth, con cuya familia le unían lazos lejanos. Cambiando de expresión, bajó la voz para preguntarle, por cierto, ¿conoces el motivo de la asamblea de hoy? La defunción de la marquesa de Moldova, según he oído, ¿no es así? La muerte de la duquesa aún no se había anunciado de forma oficial. Pero ya era de dominio público. Además, al no tratarse de muerte natural, sino de un parricidio a manos de su nieto,
era el único tema de todas las conversaciones que se estaban produciendo en la sala. Astaroth bajó la voz por instinto. He oído que murió a manos del conde de Memphis, su nieto. ¡Qué horrible! Claro está que puede ser que solo sean habladurías, es un hecho cierto. Pero el ¿problema? Sulayman vaciló unos momentos antes de responder a la pregunta de Astaroth. La sombra de una duda apareció en su rostro, que recordaba al de una estatua clásica. Pero, finalmente, el aristócrata contestó en pocas palabras. Quizá no sea más que un rumor, pero parece que había 2 personas más con el conde de Memphis. Un hombre y una mujer, una pareja de tiranos. ¿Una pareja de tiranos? Repitió Astaroth con cara extrañada, intentando reprimir su conmoción interior. Pero hay tiranos por todas partes en la capital. En efecto, incluso en el Palacio Imperial hay tiranos, pero no hay muchos que puedan citar la Biblia en latín. La Biblia, qué idiota es. Astaroth se mordió el labio, lanzando una mirada de odio al hombre que tenía al lado, quien fingía ignorancia y miraba a lo lejos. Dentro del imperio no eran raros los tiranos que conocían lenguas del exterior. Entre el comercio y las misiones de inteligencia, muchos tenían amplia experiencia de vida en el exterior. Además, la educación de los vasallos también incluía esas lenguas. Sin embargo, sería imposible encontrar un solo tirano en el imperio que pudiera citar la Biblia, puesto que la actividad religiosa estaba terminantemente prohibida. Tanto los aristócratas como los tiranos tenían vetado por ley tener una religión y predicarla. Por eso, un tirano que pudiera citar la Biblia en latín era una cosa tan extravagante que solo podía tratarse de un agente del Vaticano. Sulayman no tenía ninguna posibilidad de saber lo que pensaba en silencio su interlocutora, y sacudió la cabeza. Quizá este asunto sea incluso más serio de lo que parece. Si ha implicado a alguien del exterior, y más aún si pertenece al Vaticano, la muerte de la duquesa de Moldova puede convertirse en algo más que un asesinato. Sulayman era famoso entre los nobles por su benevolencia con los tiranos. Por supuesto, no llegaba al nivel de la marquesa de Kiev, que era conocida como fan de los tiranos, pero su conocimiento del exterior merecía el respeto incluso de Astaroth. Como gobernador de Misr, 80 años atrás, había logrado contener una epidemia que se había extendido entre los tiranos y, desde entonces, era reverenciado casi como un dios. Para una persona como él, aquel caso era algo preocupante. Mirando a Astaroth, prosiguió con tono triste. Sea como sea, todo dependerá de cómo lo juzgue su majestad. Si se confirma la implicación del exterior, puede ser que te llamen a declarar. Al fin y al cabo, eres la persona con más conocimiento sobre el exterior. ¿Estás preparada? Yo, no soy más que. Astaroth, atolondrada, negaba con la mano ante la dulce mirada de Sulayman. Sin embargo, al ir a añadir unas palabras de ánimo, giró de repente la cabeza, como si alguien la hubiera llamado. Astaroth se dio cuenta medio segundo demasiado tarde de que era lo que le había llamado la atención. Parece que ya ha llegado. El perfil del consejero se tensó ligeramente al mirar hacia el biombo verde. Todos los presentes tuvieron la misma reacción. El rumor incesante que recorría la sala se calmó como si bajara la marea, y todos los asistentes volvieron a sus asientos de forma apresurada. Al mismo tiempo, empezaron a aparecer imágenes holográficas en los espacios dedicados a los oficiales de segundo y tercer rango. También habían llamado al diván a los altos cargos de las provincias, los alcaldes y los gobernadores. Con vuestro permiso, marquesa de Kiev, se despidió Sulayman con una leve reverencia. Sin embargo, a medio camino, se giró de golpe, como si hubiera recordado algo, y murmuró, ¿tendrás tiempo para mí después? Necesito que me ayudes con tus conocimientos sobre el exterior, por supuesto. Con mucho gusto. El duque le lanzó una sonrisa a Astaroth, que no había abandonado su postura rígida, y se giró de nuevo para volver a su asiento. La marquesa de Kiev se sentó al mismo tiempo que resonaba por la sala el límpido vibrar de una campanilla. La señora eterna del imperio de la humanidad verdadera, madre de todos los Mazuzla. Su Majestad Imperial. Entonó uno de los consejeros, mientras realizaba una respetuosa reverencia hacia la cúspide de las escaleras. El biombo se movió ligeramente. Siguiendo el ejemplo de los 5 consejeros de la primera fila, todos los asistentes se pusieron en pie e inclinaron la cabeza. Detrás de la pantalla, apareció una sombra. Al mismo tiempo, sonó sobre sus cabezas una voz mecánica con un imponente infrasonido. Os doy la bienvenida a la asamblea, mis amados hijos de la noche. La voz que resonaba por la sala de la gran cúpula era clara, pero sonaba como si estuviera hecha de la mezcla de muchas voces distintas y no permitía discernir el sexo ni la edad de quien pronunciaba aquellas palabras. La soberana del imperio de la humanidad verdadera, Augusta Bradica,
lanzó un pequeño suspiro. Creo que ya lo sabéis todos, pero hace 12 horas falleció la duquesa de Moldova, Mirka Fortuna, presidenta del Consejo Secreto. Nos produce un gran pesar la pérdida de la columna más fuerte del imperio y nuestra más noble consejera. Sus exequias se celebrarán dentro de 5 días, bajo nuestro patrocinio. Duque de Tigris, a vuestro servicio. Contestó con gran solemnidad el secretario del Consejo Secreto, posándose la mano derecha sobre el pecho. Os encargamos la organización de los actos. Que tenga todos los honores, comprendido. El Mazuzla hizo una profunda reverencia, pero su rostro mostraba una densa preocupación. Al morir la presidenta del Consejo Secreto, él se convertía en cabeza de los súbditos de su majestad. El encargo de los funerales de la duquesa de Moldova era prueba de la confianza de su majestad. El resto recibiréis diversos encargos. Poneos a las órdenes del duque de Tigris para que pueda disponer los preparativos. Bien, debemos hacer un anuncio que nos llena de preocupación. La voz sintética no permitía leer los pensamientos ni la emoción del hablante. A pesar de eso, era innegable que las palabras de la emperatriz encerraban una intención aguda como una aguja de hielo. La muerte de la duquesa de Moldova no ha sido natural. Mi hija ha sido abatida por la espada de un tercero. El jefe de la guardia tiene información al respecto. Barón de Hartum, da un paso al frente. A vuestras órdenes. Una sombra gigantesca avanzó de entre las filas de la guardia, saludando con voz profunda. En su oscuro rostro los ojos brillaban como los carbones encendidos. Baibars, barón de Hartum, hizo una reverencia en dirección al trono y empezó a relatar con tono solemne. Como ha dicho su majestad, la duquesa de Moldova fue víctima de un asesinato. Su asesino fue su propio nieto, el espada imperial León Fortuna, conde de Memphis. La confirmación de lo que todos sospechaban recorrió las filas de los asistentes como un aire liberado súbitamente de un espacio cerrado. Algunos se levantaron a la espera de las palabras que seguirían y otros se hundieron en el asiento con la cabeza gacha. Pero en todos los rostros se veía el color de la preocupación. La atmósfera de la sala se hizo más pesada cuando el capitán de la guardia empezó su informe. Hace 4 meses, el conde de Memphis salió al exterior en misión oficial. Sin embargo, regresó ayer en secreto a la capital, se dirigió al palacio de la duquesa de Moldova y perpetró el asesinato. Además, según informes del gobierno de Iraglión, hace 4 días el conde de Memphis y su vasallo contrataron los servicios del buque de asalto Naridis en su puerto. El Naridis fue hallado hace 10 horas vagando a la deriva cerca de la capital. Toda la tripulación había sido asesinada. En estos momentos, la investigación aún está en marcha. Los detalles se encuentran en la documentación que tenéis delante. Como en respuesta a su última frase, las pantallas de las mesas de los aristócratas se iluminaron. Las letras creadas por láser cambiaban según la voz de Baibars, mostrándolo pormenores del caso del barco desaparecido. Hace 12 horas, me dirigí al palacio de la duquesa de Moldova, que me había llamado en misión confidencial. Sin embargo, al llegar allí, la residencia ya estaba en llamas y no había ninguna manera de detener el incendio. Allí descubrí al conde de Memphis y a sus 2 acompañantes tiranos. Les pedí que vinieran conmigo para declarar, pero se negaron y, después de oponer resistencia, lograron huir. Eso fue lo que ocurrió. Los datos sobre el naufragio que aparecieron a continuación provenían de un informe de la guardia. Después de señalar eso, Baibars finalizó su declaración. No aparece en el informe, pero tanto yo mismo como el resto de miembros de la guardia oímos la conversación entre el conde de Memphis y sus acompañantes tiranos, que parecían provenir del exterior. Hay muchas probabilidades de que sean del Vaticano. Permítime que proponga que nuestra prioridad sea atrapar a los 3 lo antes posible e interrogarlos sobre lo sucedido. Al finalizar su informe, el capitán de la guardia hizo otra reverencia hacia el trono y volvió a las filas de sus soldados. Su figura erguida en posición de firmes parecía poseer la fuerza de un dios guerrero viviente. Claro está que para sus enemigos daría más bien la impresión de ser la encarnación de sus pesadillas. Uy, la cosa se está poniendo fea, Astaroth, le dijo una voz vaga a la Mazuzla, quien releía el informe con las cejas fruncidas. Era Abel, que susurraba a su espalda. Así no solo no podremos pedir audiencia ni el conde ni yo, sino que nos matarán en cuanto nos descubran. Marquesa de Kiev, sois la única arma que tenemos, ya lo sé. Confía en mí. Pero, para serte sincera, las cosas estarían mejor si no hubiera sido tan imprudente. Sin dejar de quejarse, Astaroth se levantó la mano. La verdad era que no se le daba demasiado bien hablar en público, pero en una situación así no tenía más remedio, así que pidió la palabra con aire decidido. Tengo una objeción, Excelencia.
Astaroth perdió la oportunidad de llevar a la práctica su decisión. Una voz de barítono llena de fuerza y sabiduría le había robado la frase que iba a pronunciar. Barón de Hartum, tengo una duda importante sobre vuestro informe. Quien se había levantado era el más alto oficial del imperio, el duque de Tigris, Sulaimán. Su voz era serena, pero sólida. En primer lugar, el hecho de que el conde de Menfis se encontrara en el lugar del fallecimiento de la duquesa de Moldova no implica necesariamente que éste sea sospechoso de su asesinato. ¿Por qué acusáis al conde de ese crimen cuando no tenéis por el momento ninguna prueba material? Los asistentes escuchaban en silencio las palabras del secretario del Consejo Secreto. Su discurso, que recorría la sala sin ser interrumpido siquiera por una tos, era razonable y convincente. En segundo lugar, el caso del Narides. De nuevo le asignáis la culpa al conde de Menfis sin prueba alguna. Deberíamos esperar a esclarecer la relación entre la misión del conde y el naufragio del navío. Hacer elucubraciones ahora mismo es un poco precipitado y puede caer incluso en la calumnia. En cualquier caso, sacar ahora conclusiones a partir de conjeturas puede traer consecuencias desagradables. Os pido prudencia en vuestras palabras, varón. ¿Queréis decir con eso, duque de Tigris, que el conde de Menfis es inocente? Quien contestó a Sulaimán, deteniendo a Baibars, quien solo tuvo tiempo de abrir la boca para responder, fue una mujer de edad indeterminada y larga melena negra hasta la cintura. Era Feranlin, marquesa de Damasco, tercera del Consejo Secreto, que miraba con sus ojos rasgados al duque de Tigris como si quisiera insinuar más de lo que decía. El conde de Menfis regresó en secreto y, sin presentarse antes en palacio, provocó ese incidente. ¿Acaso es exagerar ver en ello un indicio de rebeldía? No niego que el hecho de volver en secreto sea sospechoso, pero acusar a alguien de traición solo por eso me parece una severidad poco aconsejable. Dando un suspiro, Sulaimán se llevó la copa de té a los labios. Su mirada, suave pero llena de fuerza como un hilo de seda, recorrió las filas de sus compatriotas. Señorías, estamos hablando de un delito de alta traición. Si vamos a acusar a ese joven de rebeldía, me parece que deberíamos tener pruebas sólidas para hacerlo. Sin ellas, no creo que sea apropiado imputarle gran cosa. ¿Cuál es la opinión de sus señorías? Con vuestro permiso, duque de Tigris, tenemos la prueba de que el conde de Menfis es un traidor. Una voz masculina y joven había interceptado las convincentes palabras de Sulaimán. No era una voz potente. De hecho, era extrañamente fina y débil. Sin embargo, encerraba un vigor que hizo que todos los presentes se volvieran hacia ella. Yo mismo puedo probar que se alió con los tiranos del Vaticano para venderles a su propia madre, el imperio. Cuando intenté detenerle me hirió y desapareció después. Yo acuso a John Fortuna, conde de Menfis, de traicionar a su patria. ¿Quién sois? Ante los asombrados ojos de Sulaimán, un brillo agudo recorrió la mirada del Masusla de melena azul. Soy el barón de Luxor, Radu Arbón. He regresado hoy a la capital. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.